Demos inicio a la presentación de este documento, así que de favor les pido abran como si estuviéramos en clase. Cuando yo les digo tomen su telefonito y vamos a ver el documento tal, ¿no? Entonces, ubicando el tema, acabamos de terminar antes de esta suspensión de emergencia. Estábamos terminando más bien el tema de incendio, donde tuvimos la oportunidad de comentar y conocer lo que era el manual de incendio de la AMIS. Ustedes ya hicieron algunas tareas, por ejemplo, el resumir las definiciones, el resumir el capítulo 4, que son riesgos ordinarios. Después vimos el tema de pérdida de utilidades y los riesgos catastróficos, de los cuales por el tiempo y las circunstancias no pudimos resumir los dos últimos, a saber, el de pérdida de utilidades por incendio y el de riesgos catastróficos, bien sea el de terremoto y el de riesgos hidrometeorológicos. Aquí en este documento que les estoy mostrando, ¿no? Vemos que hice una copia, ¿no? Donde ustedes pueden ver, ¿no? Pueden ver la parte final de la parte de incendio, donde habla de el seguro contra incendio y líneas aliadas y el seguro contra terremoto y riesgos catastróficos. Terminado este punto, vamos a dar comienzo a lo que es, ¿no?, la unidad 3, la unidad temática número 3, y que tiene que ver con el seguro de automóviles, en donde vamos a tocar como primer tema aspectos generales, en donde vamos a tocar la normativa, es decir, todos aquellos artículos de ley que hacen referencia al seguro de automóviles. Si no todos, una gran parte. En el 3.2 vamos a tocar la estructura del ramo de automóviles para terminar con el tema de coberturas. Lo que se trata de aquí es que el alumno conozca y después puede explicar cuáles son estas características de los seguros del ramo de automóviles y su problemática. Así que para empezar, veamos lo que señala la ley sobre el contrato de seguro, ¿no? Para no repetir, acuérdense que el contrato de seguro tiene partes, capítulos, donde habla de la definición, la celebración del contrato, las primas, la póliza, el riesgo, la prescripción y la realización de los siniestros. Y esas partes, ¿no?, se aplican en lo conducente al seguro de automóviles. Lo que vamos ahora a comentar es la parte específica que es aplicable a la parte de automóviles, aun cuando podemos encontrar que hay algunos artículos que también son aplicables a otro tipo de seguros. Así que he hecho un extracto de una veintena de artículos donde podemos fijar, conocer, analizar y aprender lo que son aquellos artículos
¿no? O principios propios del seguro. Empecemos con el artículo 85. Todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro podrá ser objeto del contrato del seguro contra los daños. En cristiano, en este seguro, lo que quiere decir este artículo es el interés económico del vehículo, lo que es el fundamento, el objetivo de cobertura propio de este seguro. En el artículo siguiente, la empresa aseguradora responde solamente por el daño causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurado. O sea, se sigue respetando el principio de que la aseguradora va a responder como máximo por el total de la suma asegurada. En el artículo 87, aquí nos dice que el interés asegurado equivale al que tendría un propietario en la conservación de la cosa. Cuando se asegura una cosa ajena por el interés que en ella se tenga, se va a considerar que el contrato se celebra también en interés del dueño. Aquí podemos ver que este párrafo es aplicable a todas aquellas cosas que aseguramos y que no son nuestras, como por ejemplo puede ser el departamento que aseguramos nosotros contra incendio, o un reloj Rolex, ¿no?, que puede estar sujeto a un daño, a que no lo roben, y por consiguiente tengamos un daño patrimonial. En el artículo 88, el contrato es nulo, ¿no?, si la cosa asegurada ha perecido o no puede seguir ya expuesta a los riesgos. En este caso, las primas de los seguros serían restituidas al asegurado, y el dolo o mala fe de alguna de las partes le impondrá la obligación de pagar a la otra una cantidad igual al duplo de la prima de un año. Es decir, cuando haya engaños, haya fraude, ¿no?, y nosotros podemos pues hacer el llamado a este artículo para poder nosotros reclamar la nulidad del contrato. En el artículo 89, en caso de pérdida total de la cosa asegurada por causa extraña al riesgo, los efectos del contrato quedarán excluidos de pleno derecho, pero la empresa aseguradora podrá exigir las primas hasta el momento en que conozca la pérdida. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros estamos dentro del seguro de automóviles y por causa extraña al riesgo, vamos a decir una guerra que nunca se cubre, entonces pues están extinguidos de pleno derecho, ¿no?, todos los efectos del contrato. En el artículo 89, perdón, ya la explicamos. Artículo 90. Si el valor asegurado sufriera una disminución esencial durante el curso del contrato, ¿no?, se puede exigir por el contratante la reducción correspondiente de la suma asegurada
en cuyo caso la prima sufrirá la reducción proporcional para los periodos posteriores del seguro. Recordarán ustedes que hay un artículo que habla de el aumento del riesgo y la disminución del riesgo y la devolución o cobro de la prima correspondiente. Aquí se está hablando en base al aumento o reducción, aquí es el caso de la reducción, que sufriera una disminución esencial, ¿no?, el objeto del contrato. Bueno, pues si hay modo de ajustar la prima o el tipo del seguro, pues tenemos nosotros el derecho a exigir, ¿no? Aquí nos dice, tendremos el derecho a exigir la reducción correspondiente. Para fijar la indemnización del seguro, se tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en la realización del siniestro. O sea, esto es muy aplicable en el tipo del seguro de automóviles. O sea, ¿cuál es el valor del objeto asegurado en el momento del siniestro? Y esa es la que se toma para el pago de la reclamación. En el artículo 93, como excepción a lo previsto en el artículo 86 de esta ley, si hay problemas para considerar el valor de la cosa asegurada, las partes podrán fijar expresamente en el contrato un valor convenido para los efectos de resarcimiento de su pérdida o robo totales. En vehículos se utiliza el libro azul de la Asociación Mexicana de Automóviles, AMA, y generalmente se paga el promedio entre precio de venta y de compra. Ese libro azul se edita mensualmente, obvio que tiene un costo, y es el que se utiliza para comprar y vender automóviles en el mercado de automóviles. Entonces, han encontrado este documento de mucha utilidad y basándose en el valor que se tiene en el momento de la reclamación, ese es el valor que se toma y, como dice aquí, generalmente se va a pagar el promedio entre el precio de venta y el precio de compra. Artículo 99. La empresa aseguradora no responderá de las pérdidas y daños causados por guerra extranjera, guerra civil, movimientos populares, ¿no?, huracán, granizo, guerra extranjera, guerra civil, movimientos populares, terremoto o huracán, salvo estipulación en contrario del contrato. De ahí que en la tarea de esta semana, y lo vamos a ver al final, pero conviene comentarlo aquí, cada estudiante va a hacer el resumen de lo que cubre, lo que no cubre, pero puede cubrirse mediante convenio expreso de la póliza de automóviles particulares. En el artículo 100
cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado tendrá la obligación de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros. Este aviso deberá darse por escrito e indicar el nombre de los aseguradores, así como de las sumas aseguradas. Ya este artículo de alguna forma lo hemos comentado en clases. Con esto, la ley sobre el contrato de seguro trata de evitar el lucro indebido, de meter goles a las aseguradoras cuando se asegura un vehículo, por ejemplo, en 4 aseguradoras al mismo tiempo. Si el asegurado avisa, le dan el 25% de indemnización cada uno de ellas. Si no lo avisa, comete fraude y ante esto aplica el artículo siguiente. Si el asegurado omite intencionalmente el aviso de que trata el artículo anterior o si contrata los diversos seguros para obtener un provecho ilícito, los aseguradores quedarán liberados de sus obligaciones. Artículo 106. Si el objeto asegurado cambia de dueño, los derechos y obligaciones que deriven del contrato de seguro pasan al adquiriente. O sea, es lógico, ¿no? Si ya está asegurado y yo acabo de comprar un automóvil y está asegurado, pues el carro sigue asegurado. Por eso menciona el propietario anterior y el nuevo adquiriente quedarán solidariamente obligados a pagar las primas vencidas y pendientes de pago en el momento de la transmisión de propiedad. Artículo 107. Si la empresa aseguradora se entera del cambio de dueño del objeto asegurado, tiene el derecho de rescindir el contrato de los 15 días siguientes. Eso generalmente, en la experiencia que yo tengo, no lo he visto, pero sí existe y puede hacerlo en todo derecho la aseguradora. Artículo 108. No obstante los 2 artículos anteriores, los derechos y obligaciones del contrato del seguro no pasarán al nuevo adquiriente cuando el cambio del propietario tenga por efecto una agravación esencial de los riesgos en los términos de la presente ley. Que me compraran mi carro y que el nuevo propietario, en lugar de utilizarlo como automóvil particular, lo va a utilizar para robar un banco, para trasladar droga. Entonces, si sucediera cualquier cosa y se pudiera comprobar, pues no se pagaría ese siniestro, ¿no? En el inciso número 2, si dentro de los 15 días siguientes a la adquisición, el nuevo propietario notifica por escrito a la empresa su voluntad de no continuar con el seguro. Aquí lo que está implícito es que vendo yo mi carro y quiero recuperar la parte de la prima que yo pagué y que a lo mejor el nuevo adquiriente ni caso le hace ni le importa y yo no tengo por qué esa parte de la prima no devengada yo no la pueda recuperar. El artículo siguiente, ¿no? La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada en todos los derechos y acciones contra terceros
que por causa del daño sufrido corresponda al asegurado. Aquí la subrogación es para que la empresa aseguradora recupere lo que ella haya pagado en el siniestro. La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones si la subrogación es impedida por hechos o omisiones que provengan del asegurado. Ya hemos comentado que pues los aseguradores mediante el seguro están obligados a pagar los daños patrimoniales que ocurran en cualquier tipo de seguro de daños, esperando con ello reducir el impacto de la siniestralidad medida en pesos. Y si, por ejemplo, al firmar la subrogación es impedida por hechos o omisiones del mismo asegurado, pues la empresa puede decir, acudir al derecho que le da este artículo y no pagar el siniestro. Si el daño fue indemnizado solo en parte, continuamos, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente. Este es, por ejemplo, que hubiera algún siniestro del tipo de automóviles y que el asegurado, dentro de los daños que hayan procedido, él paga una parte, ¿no? Entonces, la tiene que reclamar a la aseguradora bajo este artículo. El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con la persona que le haya causado el daño, o bien si es civil responsable de la misma. Vamos a suponer que yo tuviera dos coches y un coche lo va manejando mi hijo, el otro carro lo voy manejando yo, y por un descuido o por algún motivo mi hijo me da un golpe, entonces ahí no van a ir contra mi hijo en base a este artículo, sino que dice que la subrogación no procede precisamente por el grado de parentesco, por consanguineidad con mi hijo. Artículo 102. En caso de quiebra y concurso del asegurado, la masa le sucederá en el contrato. Es decir, si hay algún reclamo sobre un artículo que es asegurado, es decir, automóviles, camiones, camionetas de empresas que por algún motivo tienen quiebra o concurso, quiere decir que cualquier pago de reclamación, ¿no?, va a ir a acumularse a los bienes que forman la masa del contrato, ¿no? La masa del contrato, vamos a decir que son 1,000,000 de pesos, bueno, pues van a aumentar los bienes que están sujetos al pago de la quiebra o concurso, es decir, va a entrar aquel conjunto de bienes que están como garantía última del concurso. El artículo 107. Al ocurrir el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. O sea, esto
es también, ya lo hemos escuchado, por ejemplo, en el caso de incendio. Si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a la empresa aseguradora, debiendo atenerse a lo que ella le indique. Los gastos hechos por el asegurado que no sean manifestamente improcedentes se cubrirán por la empresa aseguradora y si ésta da instrucciones, anticipará dichos gastos. O sea, todo lo que los asegurados, tanto en incendio como en autos, como en otro tipo de seguro, los gastos hechos, ¿no?, en defensa para evitar o disminuir el daño, pues los cubre la empresa aseguradora. Aquí los ajustadores de seguros de autos son los que toman el control del siniestro en el lugar en donde ocurrió el mismo. Viene a colación también en donde las mismas aseguradoras dicen que no hagamos nada, no convengamos nada, no nos pongamos de acuerdo en nada con el que nos hace daño o con el dañado hasta que no llegue el ajustador y tome el control del siniestro en el lugar mismo donde ocurrió el siniestro. El artículo 114. Si el consentimiento de la empresa, sin el consentimiento de la empresa, el asegurado estará impedido de variar el estado de las cosas, salvo por razones de interés público para evitar o disminuir el daño, pero la empresa aseguradora deberá cooperar para que puedan restituirse a su lugar en el más breve plazo. Entonces, aquí nos marca la obligación que tiene la aseguradora. Sin embargo, en automóviles, esto ha venido a convertirse en un verdadero problema por la tardanza de los talleres mecánicos en arreglar o en conseguir las partes. O sea, muchas veces ha ocurrido que es un carro, pues, que ya tiene algún tiempo, algunos años, o que es un último modelo y tiene un accidente. Podemos encontrar que hay partes de automóviles que a veces, voy a poner el caso específico de una motocicleta. Bueno, en las motocicletas hay motocicletas que son caras, que son costosas, y las partes a veces se dilatan meses para poder conseguirse. Entonces el asegurado pues no puede hacer uso de la motocicleta y la aseguradora se atiene a este artículo y dice, bueno, pues yo ya la pedí, pero no me la mandan. Entonces, como que ese de restituirse a su lugar en el más breve plazo no necesariamente está ocurriendo como lo marca este artículo de la ley sobre el contrato del seguro. Viene a colación comentar también que en automóviles a veces por carga de los talleres o por falta de dinero en los talleres, en lugar de que tu carro lo arreglen a la brevedad posible, te han dado un plazo y sigue pasando el tiempo y entonces hay quejas. Así que es la razón por la cual esto se ha venido a convertir en un verdadero problema. En el artículo 115, si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir
el daño o de conservar la invariabilidad de las cosas, la empresa aseguradora tendrá el derecho de reducir la indemnización hasta el valor a que ascendería si dicha obligación se viera cumplido. Si dicha obligación es violada por el asegurado con intención fraudulenta, éste quedará privado de todos sus derechos contra la empresa. Aquí repetimos que se da la recomendación al asegurado de no hacer ninguna negociación particular en el momento y lugar del siniestro, y se le pide esperar a que llegue el ajustador de la aseguradora y tome el control de la situación. El ajustador siempre va a estar a favor del asegurado y no de la empresa. O sea, eso hay que tener la confianza de que son ajustadores profesionales y de no ser, como lo marca la intención de este artículo, vendría la queja, ¿no?, ante la Conducef, y ya tomando cartas la Conducef en el asunto, pues ya se procedería en un juicio, una llamada de atención y que puede perjudicar la certificación de un ajustador que se comporte de manera indebida. El artículo 116, la empresa podrá adquirir los efectos salvados siempre que abone al asegurado su valor real según estimación pericial. O sea, hay muchos, por ejemplo, saliéndonos del tema, en una tienda de ropa. En una tienda de ropa que se incendia, puede ocurrirse que haya algún área, alguna bodega, algún departamento que no se incendie, pero el humo daña muchísimo a la ropa, es muy penetrante. Están bien, están completos, están íntegros, pero el humo, el olor del humo, los ha compenetrado. Entonces, pues esos artículos pueden ser adquiridos por la aseguradora, y como dice aquí, siempre y cuando que la empresa aseguradora abone al asegurado su valor real según estimación de un perito. Podrá también la empresa aseguradora reponer o reparar a satisfacción del asegurado la cosa asegurada, liberándose así de la indemnización. Entonces, este es el artículo básico de la cobertura de colisiones y vuelcos, ¿no? Pues este artículo se ha tomado el concepto base de que en el seguro de automóviles cualquier daño que le ocurra al vehículo o al patrimonio del asegurado, pues será reparado o será sustituido. Entonces hay que recordar mucho reponer o reparar. En el caso de automóviles, reponer es cualquier daño parcial. Perdón, en el caso de reparar, cualquier daño parcial se repara. Y cuando es una pérdida total, se repone o en efectivo, con el valor que exista en el valor promedio entre compra y venta del valor del automóvil, es decir, se le está entregando en efectivo,
o se le repone con otro carro de la misma marca, año y es marca, año y modelo. Artículo 118. Cuando hay desaveniencia entre las partes para fijar el valor del daño, pues se debe de nombrar peritos, ¿no? Cuando haya el caso de que alguien se rehusara a nombrar su perito para valorar el daño, o si las partes no se ponen de acuerdo sobre la importancia de esta acción, la valorización deberá practicarse por peritos que la autoridad judicial designe, a petición de cualquiera de ellas, o por un perito tercero así designado en caso de ser necesario. O sea, vamos a suponer que la aseguradora ya fijó su perito, el asegurado fijó su perito y ni aún así llegan a un valor. Entonces el juez busca un perito que se le conoce perito tercero en discordia, y lo que valúe o el valor que dé este perito es el que se toma como bueno para ambas partes. Artículo 119. El hecho de que la empresa aseguradora intervenga en la valoración del daño no la privará de las excepciones que pueda oponer contra las acciones del asegurado o de su causaviente. Aquí pues no creo que haya mayor explicación. La 120 igual. Será nulo el convenio que prohíba a las partes o a sus causavientes hacer intervenir peritos en la valorización de los daños. El 121, los gastos de valorización estarán a cargo de los contratantes por partes iguales, o sea, es lo que cobren los peritos. Estos 4 artículos, el 118, el 119 y el 121, ¿no? En general, se dan en todos los seguros en donde el asegurado no está de acuerdo en la valorización del bien, sea un auto, sean edificios, sean contenidos, sean mercancías, etc. Entonces, hasta aquí hemos tratado de dar una lectura y una explicación de una veintena de artículos de la normativa de automóviles. Obvio que es posible que haya estudiantes que pues tuvieran alguna duda, algún concepto no estuviese explicado debidamente por mí, así que tal y como lo hacemos en las clases, cuando yo digo hay alguna duda, hay alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo. Pero como ya no estamos en la clase, yo les suplico que cualquier duda, cualquier ampliación, cualquier pregunta que quieran hacer sobre esta parte jurídica, que para nosotros siempre pues es muy pesada, ¿no? Así que cualquier duda, pregunta o ampliación, les ruego que usen el correo electrónico, perdón, mejor estoy cambiando, en lugar de usar el correo electrónico, ahí mismo en el foro de la materia donde se encuentra este PDF,
utilicen como si hicieran un comentario y ahí mismo háganme el favor de presentar su duda o pregunta. Para no hacer más extenso este audio, demos por terminado esta parte que se refiere a la normativa y empezaremos otro tercer audio y en el cual comentaremos el punto 3.2, estructura del ramo. Gracias por su atención.